¿Qué sabemos realmente sobre las ciudades que dan forma a la historia? Nueva York y Ciudad de México pueden parecer metrópolis modernas, pero sus secretos están enterrados bajo calles concurridas, escondidos en monumentos antiguos y sótanos olvidados. Estás a punto de descubrir verdades ocultas que desafían lo que te han enseñado. ¿Quieres entender cómo el poder, las conspiraciones y el misticismo dieron forma a estas dos ciudades? Las respuestas no están en las guías turísticas. Prepárate para un viaje que no solo te revelará misterios, sino que también cuestionará todo lo que creías saber sobre estos lugares icónicos. No es solo historia, es una nueva forma de ver el mundo. ¿Qué sabemos realmente sobre las ciudades que dan forma a la historia? Nueva York y Ciudad de México pueden parecer metrópolis modernas, pero sus secretos están enterrados bajo calles concurridas, escondidos en monumentos antiguos y sótanos olvidados. Estás a punto de descubrir verdades ocultas que desafían lo que te han enseñado. ¿Quieres entender cómo el poder, las conspiraciones y el misticismo dieron forma a estas dos ciudades? Las respuestas no están en las guías turísticas. Prepárate para un viaje que no solo te revelará misterios, sino que también cuestionará todo lo que creías saber sobre estos lugares icónicos. No es solo historia, es una nueva forma de ver el mundo. Dos ciudades, dos universos de secretos. De un lado, Nueva York, la metrópolis que nunca duerme, un gigante urbano construido sobre ambiciones e historias no contadas. Por el otro, Ciudad de México, un lugar donde el pasado antiguo aún resuena en las calles, revelando la grandeza de los aztecas, que esconde más de lo que parece a primera vista. Estas ciudades están separadas por miles de kilómetros, pero unidas por profundos misterios, listos para ser desvelados. Cada rincón guarda un fragmento de una historia que pocos conocen, y estás a punto de descubrir estos secretos. Pero, ¿cómo logran estos dos lugares, tan diferentes en apariencia y cultura, compartir historias tan enigmáticas? Desde Nueva York, con sus rascacielos que rasgan el cielo y su energía que late en cada cuadra, hasta la Ciudad de México, donde las pirámides escondidas revelan la conexión espiritual y la grandeza de una civilización antigua. Hay mucho más de lo que parece a primera vista. Y la curiosidad por estos países y sus historias nos invita a mirar más allá de las fachadas modernas e investigar las sombras. Nueva York no es solo la ciudad de las oportunidades, del mismo modo que la Ciudad de México no es solo el corazón de la cultura azteca. Entre las concurridas calles y los monumentos emblemáticos hay secretos enterrados en el tiempo, y al caminar por sus avenidas encontramos huellas dejadas por generaciones pasadas, que han moldeado el presente de maneras sorprendentes. Cada edificio, cada piedra, cada monumento es una pieza de un rompecabezas que, una vez ensamblado, revela mucho más que simples curiosidades sobre países. Ahora prepárate. Lo que sabes sobre Nueva York y Ciudad de México está a punto de ser cuestionado. No se trata solo de los lugares turísticos o los impresionantes paisajes. Hay algo más profundo, más antiguo, algo que conecta el pasado con el presente de una manera intrigante. A medida que exploramos estos secretos ocultos, descubrirá que lo que está oculto suele ser más fascinante que lo que está a la vista. Y esta es solo la puerta de entrada a un viaje de descubrimiento. Debajo de la brillante superficie de Nueva York se encuentra una red de túneles que pocos conocen. Mucho más allá del moderno sistema de metro, hay pasajes abandonados, corredores olvidados por el tiempo, donde el eco de pasos antiguos todavía resuena en las paredes húmedas. Algunos dicen que estos pasajes fueron utilizados por sociedades secretas. Otras historias hablan de refugios construidos durante la Guerra Fría, listos para proteger a los poderosos en tiempos de crisis. Estas capas subterráneas albergan algo más que infraestructura. Encierran misterios que desafían nuestra comprensión.
Debajo de los pies de los neoyorquinos hay historias que se entrelazan con la fundación de la propia ciudad. Uno de los mayores ejemplos de esto son las legendarias estaciones secretas de metro. Ocultas y fuera de uso, estas estaciones quedaron congeladas en el tiempo, aún llenas del glamour de la época dorada del transporte público. No son accesibles al público, pero sus huellas permanecen, provocando la curiosidad de quienes se atreven a explorar las profundidades. La curiosidad por los países nos hace preguntarnos, ¿qué otros secretos podrían esconderse en las ciudades más concurridas del mundo? Hay quienes se arriesgan a explorar por su cuenta estos laberintos subterráneos, intentando comprender qué hay más allá de los iluminados pasajes del metro que conocemos. Explorar estos túneles es casi como viajar en el tiempo. Cada pared cuenta una historia. Cada pieza de ferrocarril oxidada nos hace imaginar la Nueva York de hace décadas. Y cuando nos permitimos preguntarnos qué más podría estar escondido, comenzamos a descubrir la verdadera esencia de la ciudad. Y quizás esto sea lo que mantiene la fascinación en torno a estos lugares. La promesa de algo más. Y mientras caminamos por los túneles, imaginamos qué más podría haber debajo de esta inmensa ciudad. ¿Hay más de lo que vemos? ¿Los secretos de Nueva York se guardan para siempre? ¿O es posible descubrirlos? A medida que nos adentramos en esta red subterránea, abrimos el camino para descubrir los próximos secretos que esconde la ciudad, como si cada nuevo descubrimiento nos adentrara más en su misterio. Debajo de las concurridas calles de la Ciudad de México se encuentra un legado mucho más antiguo que cualquier rascacielos moderno. Ocultas bajo tierra descansan las pirámides de los aztecas, testigos silenciosos de un imperio que dominó Mesoamérica. Durante siglos, estas estructuras permanecieron ocultas, siendo descubiertas por casualidad durante las obras de construcción. Cada descubrimiento no solo revela la grandeza de una civilización antigua, sino que también desafía nuestra visión de la historia moderna. ¿Quién hubiera pensado que, bajo el asfalto, habría templos dedicados a los dioses? Estas pirámides no son solo monumentos de piedra. Eran el centro de la vida espiritual y cultural de los aztecas. Con cada nueva excavación, surge una nueva comprensión sobre cómo vivían y adoraban. Recientemente, los arqueólogos descubrieron templos enterrados debajo de la famosa Plaza Mayor, un sitio que aparentemente se encuentra encima de un verdadero tesoro histórico. La curiosidad por los países nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos otros secretos arqueológicos aún quedan por revelar bajo la superficie sobre la que caminamos todos los días? Explorar estos sitios arqueológicos no es solo un viaje en el tiempo, sino una inmersión en la espiritualidad de un pueblo que veía el mundo de una manera completamente diferente. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, por ejemplo, son mucho más que construcciones impresionantes. Fueron diseñados con precisión astronómica, conectando la Tierra con los cielos. Y al caminar por los pasillos de estas antiguas estructuras, es imposible no sentir el peso de siglos de historia, como si cada piedra llevara en su interior el recuerdo de antiguos rituales. A medida que descubrimos estas pirámides, nos damos cuenta de que el suelo de la Ciudad de México es más que solo tierra. Es un depósito de antiguos secretos. Y nos hace preguntarnos, ¿qué más podría esconderse bajo nuestros pies? Con cada descubrimiento arqueológico, se abren más misterios que nos llevan a creer que aún queda mucho oculto, esperando el momento adecuado para ser desenterrado. Nueva York se ha convertido desde hace mucho tiempo en el epicentro del poder y la influencia en el mundo moderno. Pero detrás del brillo y las luces de la ciudad, hay historias de sociedades secretas que operaban en las sombras, dando forma al destino de esta metrópoli. Los Yankees, además de ser un referente en el deporte, tienen en su historial rumores de asociaciones con grupos ocultistas. Algunos creen que figuras importantes de la ciudad, desde banqueros hasta políticos, mantuvieron vínculos con estas sociedades,
moviendo las piezas del tablero invisible que controlaba el poder de Nueva York. Esto plantea la pregunta: ¿quién estaba realmente a cargo? Estas organizaciones operaron en silencio, pero sus huellas aún se pueden encontrar en la arquitectura de la ciudad y los acontecimientos que dieron forma a su historia. Es posible que las decisiones más importantes, las que determinaron el destino de la ciudad, no se tomaran en cámaras públicas, sino en salas cerradas, entre unos pocos elegidos. La curiosidad sobre los países a menudo nos lleva a explorar la influencia de estas sociedades secretas en el escenario global. Y Nueva York ciertamente tiene una buena cantidad de secretos. Los símbolos de estas sociedades siguen presentes, ocultos a plena vista. En varios monumentos y edificios históricos de la ciudad, signos enigmáticos nos hacen cuestionar hasta qué punto estos grupos influyeron en el desarrollo de Nueva York. Las grandes corporaciones e instituciones financieras de la ciudad ¿también llevan esta marca? Estos símbolos nos recuerdan que, detrás de las apariencias, siempre hay más por descubrir, como piezas de un rompecabezas que muchos nunca supieron que estaban allí. Y a medida que profundizamos en las historias de estas sociedades, la pregunta que queda es: ¿hasta dónde llega el control de estas organizaciones? Los Yankees, como equipo, son solo la punta del iceberg. El verdadero poder está en manos de unos pocos, y los secretos que guardan bien pueden ser la clave para comprender no solo Nueva York, sino el mundo en su conjunto. Y esta búsqueda de respuestas nos lleva a explorar más, a ahondar en misterios aún más profundos. Debajo de la bulliciosa superficie de la Ciudad de México se encuentra un mundo oscuro desconocido para la mayoría: las catacumbas. Estos corredores subterráneos se han utilizado durante siglos como lugares de descanso eterno y, se dice, para actividades aún más oscuras. El silencio que reina en estos túneles contrasta con el ajetreo y el bullicio de la ciudad de arriba. Al recorrer estos pasajes, la sensación de que algo muy antiguo y poderoso acecha es casi palpable. ¿Son estas catacumbas solo cementerios olvidados o hay algo más escondido en las sombras? Estas catacumbas, cuyas historias se remontan a la época colonial, fueron utilizadas tanto con fines religiosos como refugio. Durante la invasión española, sirvieron de escondite para muchos que buscaban escapar del caos de la superficie. Y hay informes de que incluso se realizaban rituales secretos en sus profundidades, manteniendo viva la conexión con las antiguas tradiciones aztecas. La curiosidad del país nos lleva a preguntarnos: ¿hasta dónde se extienden estos pasajes y qué más podrían esconder? La sensación de misterio aumenta cuando descubres que las catacumbas aún están poco exploradas. Muchos de estos túneles han sido sellados o son inaccesibles al público, lo que deja lugar a innumerables teorías. Algunos creen que los secretos más profundos de la Ciudad de México aún están escondidos en sus profundidades, esperando ser revelados. Lo que queda es una niebla de incertidumbre y fascinación, donde la realidad se mezcla con leyendas de rituales, espíritus y apariciones. Y al mirar estos pasillos oscuros y estrechos, la pregunta que surge es: ¿qué pasó realmente allí? ¿Son estas catacumbas solo un reflejo del pasado o todavía se llevan a cabo actividades en secreto? Cada paso hacia las profundidades de la Ciudad de México nos lleva a una nueva pregunta, conectándonos con un pasado lejano y abriéndonos el camino a los misterios que aún están por venir. La Estatua de la Libertad, símbolo de libertad y esperanza para millones de inmigrantes que llegaron a Nueva York, esconde más de lo que parece. Además de ser un monumento imponente, hay quienes creen que la estatua contiene códigos ocultos, mensajes secretos dejados por sus constructores. Las líneas y formas de la estatua, cuando se examinan de cerca, parecen sugerir algo más profundo, algo que no estaba destinado al público común. ¿Habría insertado la masonería, tan influyente en el momento de su construcción, símbolos de poder y control en sus formas?
Muchos creen que la Estatua de la Libertad es más que un regalo de Francia a Estados Unidos. Existen teorías que vinculan su diseño con antiguos conceptos esotéricos e incluso rituales secretos. Sus proporciones, posición y el propio pedestal sobre el que está erigido están llenos de simbolismos que, al ojo entrenado, pueden revelar secretos sobre el verdadero poder detrás de su construcción. La curiosidad por los países nos lleva a explorar no solo lo que vemos, sino también lo que se esconde a plena vista. Los teóricos de la conspiración señalan detalles específicos de la estatua, como la corona de relámpagos que emana de su cabeza, asociada con dioses antiguos y tradiciones paganas. ¿Fue esta corona un símbolo de iluminación espiritual o una marca de control sobre la humanidad? Para quienes estudian los misterios ocultos, la Estatua de la Libertad es un verdadero enigma, un rompecabezas que pocos pueden desentrañar por completo. Y cada pieza de este rompecabezas parece profundizarnos en los secretos que rodearon la fundación de Nueva York. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero significado de la Estatua de la Libertad? ¿Fue solo un símbolo de bienvenida o fue construido con propósitos más oscuros y ocultos? Con cada nueva teoría, la curiosidad no hace más que aumentar y nos damos cuenta de que, como todo en Nueva York, nada es tan sencillo como parece. La estatua sigue en pie, imponente, pero ¿descubriremos algún día todos sus secretos? La pirámide de la Luna, ubicada en el antiguo sitio arqueológico de Teotihuacán, es uno de los monumentos más misteriosos del mundo. Construido con precisión y alineación astronómica, conecta con los ciclos de la Luna y posiblemente con rituales secretos realizados por los aztecas. Esta imponente estructura no era solo un templo, sino un portal entre el mundo terrenal y lo divino. Sus escalones, cada uno más alto que el anterior, parecen simbolizar una ascensión espiritual, un viaje de descubrimiento que pocos pueden completar. Lo que realmente ocurrió allí, bajo la luz de la luna, sigue siendo un enigma. Hay quienes dicen que la pirámide no era solo un lugar de culto, sino también de sacrificios humanos, destinados a apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad de los ciclos naturales. Excavaciones recientes han revelado altares y túneles subterráneos, lo que sugiere que poderosas ceremonias tuvieron lugar debajo de la superficie, lejos de los ojos comunes. La curiosidad por países antiguos como México nos lleva a tiempos en los que lo sagrado y lo macabro caminaban lado a lado, donde la sangre derramada era vista como el vínculo esencial entre el hombre y lo divino. Sin embargo, los últimos hallazgos plantean nuevas preguntas. En cada nueva excavación se encuentran fragmentos de ofrendas, huesos y joyas, pero el propósito exacto de estos rituales aún se debate. Algunos creen que la pirámide de la luna se utilizaba para canalizar la energía lunar, una fuerza que los aztecas creían que era vital para la prosperidad de su imperio. ¿Podría ser este el secreto detrás de la longevidad de la cultura azteca? ¿O había algo más, algo aún más profundo, escondido bajo la tierra sagrada? Y a medida que revelamos los misterios de esta pirámide, surge otra pregunta. ¿Qué otros secretos guardan las estructuras que aún no han sido explorados por completo? La pirámide de la Luna es solo una pieza de este gran rompecabezas arqueológico, y cada nuevo descubrimiento nos lleva por un camino de más preguntas que respuestas, abriendo la puerta a los misterios que aún están por venir. En los callejones oscuros de Nueva York, el crimen organizado encontró un suelo fértil para crecer y prosperar. Durante el siglo XX, los jefes de la mafia controlaban partes importantes de la ciudad, y el mundo criminal se mezclaba con la vida cotidiana. Sin embargo, lo que pocos saben es cómo estos hombres operaban en las sombras, mientras manipulaban negocios legales e ilegales. Su influencia fue tan grande que muchos de los rascacielos de Nueva York fueron financiados, directa o indirectamente, con dinero criminal.
Estos secretos permanecen ocultos, pero las marcas dejadas por esta época siguen ahí, para quienes saben dónde buscar. El poder de la mafia no se limitaba a las calles. La política, el sistema judicial e incluso el mundo empresarial fueron afectados por las manos invisibles de estos patrones. Figuras como Lucky Luciano y Al Capone se convirtieron en leyendas, no solo por sus hazañas criminales, sino también por la forma en que mantuvieron la ciudad bajo su control. La curiosidad del país nos hace reflexionar sobre cómo un lugar tan moderno y vibrante como Nueva York pudo haberse regido, en parte, por leyes que nunca estuvieron escritas en ningún libro oficial. A medida que la ciudad evolucionó, el crimen organizado también se adaptó. Las pandillas que antes dominaban con violencia e intimidación comenzaron a utilizar métodos más sofisticados para mantener su poder. Desde el lavado de dinero hasta los negocios inmobiliarios, los jefes de la mafia sabían cómo permanecer en las sombras, asegurándose de que su influencia nunca se borrara por completo. La fascinación por estas historias, a menudo retratadas en películas y series, es una prueba de que los misterios del crimen organizado siguen despertando curiosidad. Y entonces, mientras caminas por las calles de Nueva York, la pregunta que surge es, ¿qué tan profundas son las raíces del crimen organizado en la ciudad? Aunque hoy parecen menos visibles, los restos de esa época todavía están allí, esperando ser descubiertos por aquellos que tienen ojos para ver. ¿Qué más puede esconder la ciudad? Este es solo el comienzo de una exploración de los secretos que dieron forma a Nueva York. En el corazón de la antigua Tenochtitlán, ahora conocida como Ciudad de México, los sacrificios humanos eran rituales sagrados que se realizaban para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad de la vida. Se creía que la sangre ofrecida en los altares mantenía el equilibrio entre los mundos, permitiendo que el sol saliera cada día y que las cosechas prosperaran. Estos rituales, realizados en las grandes pirámides, fueron presenciados por multitudes, mientras los sacerdotes blandían cuchillos de obsidiana con precisión mortal. El pasado sangriento de la Ciudad de México todavía resuena en sus calles modernas, mezclándose con la historia de una civilización que veía el sacrificio como una conexión vital con lo divino. La magnitud de estos acontecimientos puede parecernos hoy incomprensible, pero para los aztecas, los sacrificios no eran vistos como barbarie. Eran parte de un ciclo cósmico que implicaba vida, muerte y renacimiento. Los prisioneros de guerra eran las principales víctimas, elegidos como ofrendas a los dioses en rituales que incluían danzas, cantos y oraciones. La curiosidad del país por el México antiguo nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto la espiritualidad puede influir en las prácticas culturales y sociales de una civilización? Hoy en día, aún se pueden encontrar las ruinas de estos antiguos altares, como marcas de un tiempo que parece lejano, pero que sigue presente en el imaginario colectivo de la nación. Algunas de estas ceremonias se han conservado en textos históricos, mientras que otras permanecen envueltas en un velo de misterio. ¿Qué llevó a los aztecas a creer que la sangre humana era la clave para mantener el equilibrio cósmico? La respuesta quizás esté en las mismas creencias que moldearon su forma de ver el mundo y su relación con sus deidades. Y a medida que exploramos estos antiguos rituales, surge una nueva pregunta. ¿Qué más esconde aún la Ciudad de México con sus capas de historia superpuesta debajo de sus calles modernas? Cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a la comprensión de esta era oscura y fascinante, pero también nos recuerda que muchos misterios permanecen enterrados, esperando ser revelados. La isla Ellis, uno de los mayores símbolos de la inmigración estadounidense, lleva consigo historias de esperanza y desesperación. Por sus puertas pasaron millones de inmigrantes buscando una nueva vida en Nueva York, pero no todos encontraron el destino de sus sueños. Muchos fueron rechazados, condenados a regresar a su punto de origen
o a desaparecer en las sombras de un mundo nuevo que no los aceptaba. Lo que pocos saben es que la isla guarda oscuros secretos sobre estos momentos, donde la línea entre la nueva vida y la condenación era delgada e implacable. Estas historias convirtieron a Ellis Island en un símbolo tanto de sueño como de tragedia. Las leyendas que rodean la isla hablan de almas perdidas que deambulan por las habitaciones y pasillos donde eran evaluadas y juzgadas. Los informes de apariciones y sonidos inexplicables crearon un misticismo en el lugar. Aquellos que no cumplían criterios estrictos de salud y seguridad fueron puestos en cuarentena o, en algunos casos, deportados a sus países de origen. La curiosidad por los países, en este caso, nos lleva a imaginar los sentimientos de estos inmigrantes que estuvieron tan cerca del sueño americano solo para ser alejados por la burocracia y el miedo. La isla también fue escenario de historias de resistencia. Muchos inmigrantes, aunque fueron rechazados, intentaron encontrar formas de quedarse en Estados Unidos, desafiando a las autoridades y utilizando rutas alternativas para ingresar a la nueva tierra. Estas historias de coraje y desesperación continúan resonando en los muros de Ellis Island, recordándonos que el sueño americano, para algunos, siempre ha sido una cuestión de suerte o destino. La isla, a pesar de parecer un puerto de llegada, fue también, para muchos, un lugar de condena. Y a medida que nos topamos con los registros olvidados, los nombres escritos en papeles antiguos, nos damos cuenta de que Ellis Island es más que un monumento histórico. Es un depósito de secretos, de vidas truncadas, de esperanzas perdidas y sueños que nunca se hicieron realidad. Y entonces surge la pregunta: ¿qué más no nos ha dicho la historia sobre las personas que pasaron por esta isla? El misterio continúa a medida que salen a la luz nuevos hechos que revelan que Ellis Island tiene mucho más que decir. En el corazón de la Ciudad de México se encuentra el Templo Mayor, uno de los edificios más sagrados de la antigua Tenochtitlán. Este templo, que alguna vez fue el centro espiritual del Imperio Azteca, es ahora un tesoro arqueológico que revela secretos de una civilización que veía lo sagrado como la clave del orden del mundo. Pero más allá de sus ruinas, hay historias enterradas, rituales olvidados y ofrendas ocultas que hablan de una época en la que los dioses dictaban el destino de los hombres. Cada piedra, cada fragmento excavado revela algo sobre el poder espiritual y político de los aztecas. El Templo Mayor era el punto de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Fue allí donde se creía que el sacrificio humano permitía el equilibrio del universo, apaciguando las fuerzas cósmicas que regían el destino de la humanidad. La curiosidad por el país nos lleva a explorar lo que estas ofrendas revelan sobre la forma en que los aztecas veían el mundo. Excavaciones recientes han sacado a la luz no solo objetos de culto, sino también restos humanos, lo que sugiere que el templo fue escenario de intensos rituales de sacrificio. El descubrimiento del Templo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México, fue un poderoso recordatorio de que el pasado nunca está realmente enterrado. Debajo de las calles modernas, debajo de los edificios, todavía hay vestigios de un imperio que moldeó la identidad de México. Cada nueva excavación plantea más preguntas. ¿Cuántos secretos más quedan ocultos? ¿Qué más podemos aprender sobre las creencias y rituales aztecas en estas ruinas? Y mientras exploramos el Templo Mayor, nos damos cuenta de que es más que un monumento histórico. Es el corazón palpitante de una civilización que, aunque ha caído, aún sigue viva en las historias, objetos y creencias que dieron forma al México moderno. Pero este viaje está lejos de terminar. ¿Qué más nos depara el pasado azteca? Con cada nuevo descubrimiento, el misterio no hace más que profundizarse. Wall Street, el centro financiero de Nueva York y símbolo del capitalismo global, guarda secretos que pocos conocen.
detrás de las fachadas de grandes edificios y parqués que mueven billones de dólares, se esconde un submundo de poder e influencia, donde las decisiones se toman lejos del foco mediático. Corporaciones gigantes, inversores secretos y élites financieras mueven las piezas de este tablero, definiendo el destino de la economía mundial. Pero, ¿qué sucede realmente dentro de estos cuartos cerrados? El verdadero poder de Wall Street, para muchos, está envuelto en un velo de misterio. Detrás de escena de grandes transacciones, hay historias de manipulación, acuerdos secretos y escándalos financieros que nunca han salido a la luz. Algunos de los mayores colapsos económicos de la historia comenzaron con decisiones tomadas por unos pocos individuos que jugaron con el destino de millones de personas. La curiosidad por los países nos lleva a preguntarnos: ¿hasta dónde llega el control de Wall Street sobre las finanzas globales? ¿Y qué sucede realmente detrás de escena, donde los números se manipulan como piezas de un rompecabezas invisible? Y no son solo las corporaciones las que juegan a este juego. Familias numerosas, dinastías de inversores e incluso gobiernos enteros tienen intereses ocultos en Wall Street. Sus fortunas se construyeron no solo mediante el trabajo duro, sino también mediante información privilegiada y estrategias que permanecen fuera del alcance de la persona promedio. La búsqueda incesante de ganancias, en un escenario de codicia desenfrenada, conduce a menudo a la creación de esquemas complejos que benefician a unos pocos en la cima, mientras el resto sufre las consecuencias. ¿Pero qué más se esconde en Wall Street? ¿Qué secretos aún no han sido revelados? A medida que profundizamos en la historia de este centro financiero, descubrimos que, como cualquier misterio, las respuestas son tan complejas como los propios mercados. El verdadero poder no está solo en el dinero, está en controlar la información y las conexiones ocultas que impulsan la economía global. Aunque separados por continentes y épocas, Nueva York y los aztecas comparten conexiones que sorprenden incluso a los estudiosos más atentos. Estas conexiones van más allá de la superficie histórica y revelan rasgos culturales y simbólicos que vinculan a estas dos civilizaciones de maneras inesperadas. Se han encontrado símbolos aztecas en obras de arte y arquitectura de Nueva York, lo que sugiere que las influencias antiguas pueden haber viajado en el tiempo hasta que fueron reinterpretadas en un contexto moderno. Pero, ¿cómo se cruzaron estas dos realidades tan diferentes? La respuesta está en generaciones de fascinación por las civilizaciones perdidas y sus mensajes ocultos. Nueva York, con su diversidad cultural y receptividad a ideas de todo el mundo, ha absorbido influencias que a veces pasan desapercibidas. Arquitectos y artistas de principios del siglo XX, inspirados por los misterios de las civilizaciones antiguas, llevaron el simbolismo azteca a los edificios y monumentos de la ciudad. La curiosidad por países como México y sus civilizaciones ancestrales despertó el interés de intelectuales y visionarios, quienes incorporaron estos elementos a proyectos urbanos. Es como si Nueva York, a través de su historia y arte, rindiera homenaje al legado azteca. La fascinación por los aztecas no se limitó al arte. En la arquitectura neoyorquina, algunos edificios históricos revelan influencias aztecas en sus formas geométricas y motivos decorativos. Estas similitudes no son meras coincidencias. Reflejan el deseo de capturar la grandeza de las civilizaciones antiguas en un contexto moderno. Al caminar por las calles de Nueva York, es posible ver rastros de estas sutiles influencias, como marcas dejadas por culturas que trascienden el tiempo y el espacio. Y cada vez que miras más de cerca, surgen más conexiones inesperadas. ¿Pero qué más une a Nueva York y los aztecas? Esta es una pregunta que todavía intriga a historiadores y arqueólogos. La intersección de dos culturas que son tan diferentes, pero de alguna manera conectadas, abre espacio para muchas teorías y exploraciones. A medida que continuamos investigando estas conexiones,
nos damos cuenta de que los misterios del pasado pueden estar más presentes en nuestra vida diaria de lo que creemos. Times Square, con sus luces brillantes y sus constantes multitudes, es el corazón palpitante de Nueva York. Pero detrás de este resplandor hay historias de fantasmas y apariciones que han perseguido la zona durante décadas. Dicen que los viejos teatros y edificios históricos de la región están habitados por espíritus que no han encontrado descanso. Las luces nunca se apagan por completo en Times Square, y algunos creen que esto no es solo para mantener vivo el espectáculo, sino para protegerse de lo que acecha en las sombras. Estas historias crean un inquietante contraste con el frenesí de la vida moderna que domina el lugar. Se cree que algunas de estas almas perdidas son ex-estrellas del teatro, quienes, luego de vivir sus glorias en los escenarios de Broadway, quedaron atrapadas en la región, reviviendo sus momentos de fama para siempre. Hay informes de actores y trabajadores del teatro que afirman haber visto figuras nebulosas caminando entre bastidores, como si se estuvieran preparando para una última función. La curiosidad por los países, en este caso, nos lleva a explorar la relación entre lo visible y lo oculto en las grandes metrópolis. Algunos edificios de Times Square, que alguna vez albergaron hoteles o salas de conciertos, ahora son lugares de negocios, pero quienes pasan por allí de noche dicen escuchar pasos y voces que no pertenecen a ninguno de los presentes. Estas inquietantes historias alimentan el aura mística de Times Square, transformando el lugar no solo en un centro de entretenimiento, sino también en un depósito de leyendas urbanas y misterios sobrenaturales. ¿Será que, en medio del ajetreo diario, la gente nota la presencia de estos antiguos residentes? Y mientras nos adentramos en las historias de fantasmas de Times Square, surge otra pregunta. ¿Qué más podría esconder esta concurrida zona? ¿A dónde van los espíritus de una ciudad que nunca duerme? Mientras cae la noche y las luces permanecen encendidas, el misterio de las apariciones continúa intrigando a quienes se atreven a mirar más allá de las relucientes fachadas de la ciudad. En el panteón azteca, los dioses gobernaban no solo los cielos, sino también todos los aspectos de la vida cotidiana. Se adoraba con absoluta devoción a poderosas deidades como Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Sin embargo, los verdaderos secretos de estos dioses siguen siendo un misterio. Las historias que se cuentan sobre ellos están llenas de un profundo simbolismo que revela las complejas creencias de esta civilización. Los aztecas creían que sus dioses estaban constantemente en batalla y era necesario alimentarlos con sacrificios para asegurar el equilibrio cósmico. Cada mito azteca es una ventana al pensamiento filosófico y espiritual del pueblo, pero también es fuente de enigmas. Quetzalcóatl, por ejemplo, era visto como un dios benévolo que trajo conocimiento y civilización, pero su regreso estuvo envuelto en misterio y tragedia. Muchos creen que el encuentro de Cortés con Moctezuma fue interpretado como el regreso del dios, que habría sellado el destino del imperio. La curiosidad por países como México nos lleva a explorar cómo estas leyendas moldearon la historia y las decisiones de las grandes civilizaciones. Además de los mitos que explican la creación y funcionamiento del universo, los dioses mexicanos también estaban profundamente conectados con la vida humana y las decisiones cotidianas. Cada aspecto de la vida, desde la agricultura hasta la guerra, estaba gobernado por una deidad específica, y las ofrendas, tanto materiales como humanas, se consideraban una forma de garantizar la benevolencia de estos seres sobrenaturales. Sin embargo, persisten algunos misterios sobre estos dioses. ¿Por qué algunos de ellos exigieron sangre y muerte, mientras que otros trajeron prosperidad y fertilidad? Y al mirar más de cerca a los dioses aztecas, nos preguntamos, ¿hasta dónde llega la conexión entre el mundo humano y divino?
Los aztecas creían que estas deidades estaban entre nosotros, influyendo en todo lo que sucedía. Sus misterios todavía fascinan a eruditos y arqueólogos, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Los dioses, a pesar de ser antiguos, aún mantienen su poder de misterio, dejando abierta la verdadera naturaleza de sus intenciones. El Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos del mundo, es un símbolo de poder e innovación. Pero hay quienes creen que detrás de la grandiosidad de esta obra se esconde una trama, una conspiración que involucra grandes intereses financieros y políticos. La construcción del edificio en los años 30 coincidió con la Gran Depresión, lo que plantea dudas sobre quién se benefició realmente de su construcción en un periodo tan difícil para la economía. ¿Es el Empire State Building solo un hito arquitectónico o hay algo más profundo involucrado en su historia? Los rumores sugieren que la construcción del Empire State Building no fue solo una hazaña de ingeniería, sino también un movimiento estratégico para controlar la ciudad. Con el edificio más alto del mundo en ese momento, Nueva York solidificó su posición como centro del poder financiero global. La curiosidad por países como Estados Unidos nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto las grandes decisiones de construcción están influenciadas por agendas ocultas? ¿Quién estuvo realmente detrás del surgimiento de este coloso del hormigón y el acero? Además de las teorías económicas, también hay historias sobre los secretos que se esconden dentro del edificio. Algunos creen que el Empire State Building fue diseñado con espacios secretos y áreas inaccesibles al público, donde se podían llevar a cabo reuniones confidenciales lejos de miradas indiscretas. Ya sea verdad o ficción, el edificio se ha convertido en un escenario para especulaciones y conspiraciones, y su silueta contra el cielo de Nueva York continúa alimentando la imaginación de muchos. Después de todo, donde hay poder, hay secretos. Y así, mientras admiramos el Empire State Building como una maravilla de la ingeniería, otra pregunta flota en el aire. ¿Qué más se esconde en sus cimientos? ¿Se ha revelado plenamente el verdadero propósito del edificio? Cada vez que surge nueva información, las preguntas no hacen más que aumentar, invitándonos a seguir explorando los misterios que rodean a esta joya de la arquitectura moderna. La llegada de Hernán Cortés a México en 1519 marcó el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Cortés, un conquistador español con ambiciones aparentemente ilimitadas, cambió para siempre el destino de la civilización azteca. Pero las historias oficiales cuentan solo una parte de esta saga. Hay rumores de que Cortés hizo pactos ocultos con fuerzas poderosas, alianzas que iban más allá de la política y la guerra. Se habría aliado con grupos secretos y hecho acuerdos que le garantizarían el éxito en la conquista de Tenochtitlán. ¿Qué pasó realmente detrás de las cortinas? Estos pactos, según algunas teorías, no fueron solo con líderes locales, sino también con influencias extranjeras e incluso místicas. Los informes sugieren que Cortés buscó orientación de astrólogos, magos y figuras de poder que no eran visibles para el público. La curiosidad por países como México nos lleva a explorar estas alianzas oscuras que dieron forma a la caída de un imperio y al nacimiento de un nuevo orden. El destino de una nación se decidía mediante acuerdos que pocos entendían, y Cortés parece haber sido el orquestador de este teatro de sombras. Además, Cortés utilizó tácticas y estrategias psicológicas inusuales que confundieron y desestabilizaron a los aztecas. Explotó sus creencias religiosas y culturales, presentándose como un enviado divino, lo que le dio una ventaja significativa en negociaciones y batallas. Esta manipulación de las creencias espirituales de los aztecas es uno de los aspectos más intrigantes de su conquista. ¿Qué tan consciente era Cortés de los misterios religiosos que rodeaban la cultura azteca y cómo los utilizó en su beneficio?
Y a medida que analizamos más de cerca esta historia, surge una nueva pregunta. ¿Fue el éxito de Cortés simplemente una cuestión de estrategia militar? ¿O hubo algo más profundo en juego? Vuestros pactos, ya sean políticos o espirituales, han abierto puertas que no se pueden cerrar. La conquista de México es una historia de poder, ambición y secretos que aún resuenan en los pasillos de la historia. Central Park, con sus vastos campos verdes y senderos sinuosos, es el corazón verde de Nueva York. Pero detrás de su serenidad y belleza hay historias que pocos conocen. Construido en el siglo XIX, el parque ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los años y sus paisajes esconden secretos que se remontan a su creación. Muchos no saben, por ejemplo, que debajo del parque se encuentran vestigios de comunidades que existían allí antes de su construcción. Las comunidades afroamericanas e inmigrantes fueron desplazadas para hacer espacio para esta obra monumental, y sus historias fueron borradas del registro oficial y enterradas bajo el suelo del parque. Además de estas historias olvidadas, Central Park también es un lugar donde han ocurrido hechos inexplicables. Hay informes de avistamientos extraños, de figuras misteriosas que aparecen y desaparecen entre las sombras de los árboles al caer la noche. Pasear por Central Park de noche puede traer una sensación de calma, pero también de algo no resuelto, algo que queda al margen de la percepción. La curiosidad por los países nos lleva a explorar cómo incluso en lugares icónicos como Central Park hay capas de historia y misterio esperando ser descubiertas. Muchos de los puentes y túneles que atraviesan el parque tienen sus propias historias. Algunas de estas estructuras fueron diseñadas con símbolos ocultos que solo los más atentos pueden percibir. Hay rumores de que determinados lugares del parque eran utilizados por sociedades secretas para reuniones y rituales, aprovechando la tranquilidad y el aislamiento que ofrecía el entorno. La mezcla de naturaleza y arquitectura crea un escenario ideal para que estos misteriosos eventos tengan lugar, lejos de los ojos de la multitud. Y mientras exploramos Central Park, nos viene a la mente otra pregunta. ¿Qué más podría esconderse entre sus árboles y senderos? El parque es un remanso de paz para los neoyorquinos, pero también puede ser un escenario para los secretos que la ciudad prefiere mantener ocultos. Cada paso por sus bulevares puede revelar algo nuevo, algo que conecta el presente con el pasado y nos hace cuestionarnos qué sabemos realmente sobre este ícono verde de Nueva York. Debajo de las bulliciosas calles de la Ciudad de México se encuentran las ruinas de ciudades antiguas, olvidadas por el tiempo, pero nunca perdidas por completo. Antes de Tenochtitlán, la capital de los aztecas, existieron otras civilizaciones que dejaron su huella en el suelo de la región. Estas ciudades enterradas, algunas aún no descubiertas por completo, cuentan la historia de imperios que prosperaron y cayeron mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles. Debajo de los cimientos modernos hay capas y capas de historia que permanecen ocultas, esperando el momento adecuado para emerger. Las excavaciones arqueológicas a lo largo de los años han revelado templos, pirámides e incluso sistemas de drenaje avanzados que pertenecieron a civilizaciones antiguas. Algunos de estos descubrimientos se hicieron accidentalmente, durante la construcción de edificios modernos, demostrando que la historia de México está literalmente bajo los pies de sus habitantes. La curiosidad por los países nos lleva a explorar cómo una ciudad tan dinámica y moderna puede convivir con este pasado profundo y misterioso, donde cada nueva construcción puede desenterrar secretos que estuvieron perdidos durante siglos. Tenochtitlán, la ciudad que floreció en el lago de Texcoco, fue el centro de una civilización que dominó el Valle de México. Pero incluso antes del ascenso de los aztecas, la región estaba habitada por pueblos avanzados que construyeron sus propias metrópolis. Las excavaciones revelan que la Ciudad de México
se asienta sobre los restos de estos antiguos imperios, y cada nuevo sitio arqueológico descubierto nos acerca a la comprensión de las civilizaciones anteriores a los aztecas. Pero aún queda mucho por encontrar. Y mientras caminamos por las concurridas calles de la Ciudad de México, queda una pregunta. ¿Cuántas más de estas ciudades perdidas aún esperan ser descubiertas? Las capas de la historia mexicana son profundas y complejas, y cada nuevo descubrimiento abre el camino a más misterios. La Ciudad de México es más que un centro urbano moderno. Es un portal al pasado, donde lo viejo y lo nuevo conviven, esperando revelar los secretos que aún permanecen enterrados. Aunque Hollywood es el epicentro mundial de las estrellas de cine, Nueva York tiene un lugar especial en la vida de muchas de estas figuras icónicas. La ciudad que nunca duerme fue también escenario del ascenso de celebridades y de la construcción de mitos que permean la cultura popular. Sin embargo, detrás del brillo de las luces y el glamour de las alfombras rojas, se esconde un culto silencioso a las estrellas, donde las figuras públicas son tratadas casi como deidades modernas. Esta fascinación por el estatus y el poder de las celebridades ha creado una especie de subcultura en Nueva York, donde las leyendas del cine se mezclan con la vida cotidiana de la ciudad. En muchos casos, estas estrellas buscaron refugio o reclusión en Nueva York, lejos del incesante foco de atención de Los Ángeles. Figuras icónicas como Marilyn Monroe y Frank Sinatra han hecho de Nueva York un hogar alternativo, disfrutando de la ciudad como un lugar para reconectarse consigo mismos o reinventar sus carreras. La curiosidad por países como Estados Unidos nos lleva a preguntarnos cómo el culto a las celebridades moldea la forma en que vemos a las figuras públicas y cómo estos mitos modernos se construyeron y preservaron a lo largo del tiempo. Pero este culto a las estrellas no se trata solo de glamour. Hay un lado oscuro en esta devoción, donde los errores y defectos de estas figuras son amplificados y explotados por el público y los medios. Escándalos, tragedias y ascensos meteóricos son parte del ciclo que mantiene a las estrellas en el punto de mira. En Nueva York, las celebridades no solo brillan, sino que también caen, y sus historias de ascenso y caída se cuentan una y otra vez, alimentando una fascinación constante. Y al observar el culto a las estrellas de Hollywood en Nueva York, surge otra pregunta. ¿Hasta qué punto estas figuras públicas controlan realmente sus propias vidas y carreras? ¿Qué hay detrás del brillo y la fama? Para muchos, las estrellas son solo piezas de un juego más grande, donde el verdadero poder está en manos de quienes controlan la industria. El mito de las celebridades sigue creciendo, pero los secretos detrás de esta cultura aún están lejos de ser completamente revelados. Los monumentos de la Ciudad de México son más que simples estructuras de piedra. Son guardianes de secretos antiguos y modernos. Cada uno de estos monumentos, desde el famoso Ángel de la Independencia hasta los menos conocidos, conlleva un simbolismo que se remonta a diferentes períodos de la historia de México. Pero detrás de sus grandiosas fachadas se esconden historias que pocos conocen. Muchos creen que estos monumentos fueron diseñados para transmitir mensajes ocultos, símbolos de poder y resistencia que hablan directamente al alma del país. Y la pregunta que queda es, ¿qué significan realmente estas construcciones? Algunos monumentos fueron erigidos con fines políticos, mientras que otros tienen raíces espirituales más profundas. La arquitectura de los antiguos aztecas ha influido en muchos de estos diseños, que intentan capturar la grandeza del pasado y al mismo tiempo proyectar el poder de la nación moderna. La curiosidad por países como México nos hace preguntarnos si estos monumentos contienen algo más que historia oficial. ¿Podrían ser también portales para comprender mejor el lado oculto del país, donde la política y la espiritualidad se encuentran de maneras inesperadas? Además de los símbolos que representan la historia,
Algunos de estos monumentos fueron lugares de importantes rituales y celebraciones. En estos lugares se celebraban ceremonias públicas y privadas, y algunos aún mantienen un aire de misterio en torno a sus orígenes. Las leyendas locales sugieren que algunos monumentos están alineados con estrellas o eventos astronómicos, como una forma de conectar el presente con el pasado cósmico de los aztecas. ¿Son estas conexiones más que coincidencias? Quizás haya algo más profundo detrás de la ubicación y las elecciones de diseño de estos monumentos. Y a medida que exploramos estos secretos, nos damos cuenta de que los monumentos de la Ciudad de México son más que simples piezas de arte público. Son testigos silenciosos de una historia que aún se está escribiendo. Cada detalle arquitectónico puede contener una clave para comprender mejor el legado cultural y espiritual de México. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué más revelan estos monumentos sobre el poder oculto que dio forma al país? Con cada nueva mirada, surgen más misterios que nos invitan a descubrir lo que se esconde a plena vista. Nueva York y Ciudad de México, dos metrópolis gigantescas, guardan secretos que abarcan siglos. Sus calles, monumentos y sótanos están marcados por historias de poder, ambición y misterio. A lo largo de nuestro viaje hacia estos secretos ocultos, descubrimos que hay mucho más de lo que parece. Cada ciudad, con su propia identidad, comparte una característica esencial. Ambas fueron moldeadas por fuerzas que operan en las sombras, por figuras que dejaron sus huellas sin que el mundo lo supiera. Y a medida que revelamos estos secretos, empezamos a darnos cuenta de cómo todavía influyen en el presente. Lo que aprendimos sobre estas dos ciudades es que el pasado nunca queda realmente enterrado. Cada edificio, cada monumento y cada calle cuenta una historia que muchas veces no queda registrada en los libros de historia. La curiosidad por los países nos guía en este viaje, mostrándonos que el legado oculto de estas ciudades es un reflejo de nuestra propia búsqueda de comprensión. Y cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de que hay secretos aún por descubrir, esperando ser revelados entre líneas de lo que creemos saber. Pero, más que los misterios en sí, lo que estas ciudades nos enseñan es el poder de lo desconocido. Las figuras que dieron forma a Nueva York y Ciudad de México dejaron huellas de sus influencias por todas partes a su alrededor. Y estas huellas nos invitan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que vemos y a buscar las respuestas que permanecen ocultas. Después de todo, es el misterio lo que mantiene encendida la llama del descubrimiento, y el legado de estas ciudades está lejos de revelarse por completo. Y así, al cerrar este viaje, se abre una nueva puerta. ¿Qué más podemos aprender del legado oculto de Nueva York y Ciudad de México? ¿Qué secretos siguen enterrados esperando el momento adecuado para emerger? La historia de estas ciudades no termina aquí. Continúa desarrollándose, desafiándonos a seguir buscando respuestas a los misterios que dieron forma al mundo. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.